Y nada más a ver que ya esté aquí él. Vamos a empezar. A ver, Ya ya, estamos aquí, ¿verdad, doctor? ya. Perdón, pero esa cuestión de la electricidad nunca sabe uno, ¿no? Pues sí, hasta que pasa. Hasta qué pasa, sí. Una disculpa a todos, ¿eh? No, No, no se preocupe, aquí lo esperamos. bueno, entonces tú me dices, ¿pongo Sí, compartir pantalla ya? sí, ponga de pantalla si quiere. Aún no lo vemos, pero si comparte pantalla no va a haber ningún problema. Ya la vemos. ¿Ya bien la pantalla ya se ve? Sí, ya lo veo, ya lo veo. ¿Lo ven ustedes, compañeros? Yo también. Sí, Sí, sin problema. Sí, ya se ve, doctor. Se ve Bueno, muy bien. antes que nada, gracias por dos cosas. Primero, por organizar la reunión y la segunda, por esperarme hoy. Pepe, mil gracias por organizar esto, ¿eh? Bueno, miren, lo que me pidieron los miembros del seminario es de que pudiera pues, hacer algunos comentarios sobre el libro y ver de qué manera el libro se adapta a situaciones como la actual, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera decirles que esta idea del libro fue una idea conjunta con Patricio Bianchi y Sandrine Labori, en donde nos empezamos a hacer una serie de preguntas, ¿no? Eh, en donde veíamos nosotros que había disrupciones que habían marcado el principio del siglo XXI, ¿no? Puse a ver la presentación del profe porque pues, es lo Entonces, está ahí una perspectiva de cambio climático, ¿no? Que, dijéramos, la evolución de las economías durante los siglos pasados no se habían tenido que preocupar y tenemos que tener en cuenta hoy que el cambio climático es un elemento central para el desarrollo de lo que sucede en los próximos años y las próximas décadas, ¿no? La segunda preocupación que nos daba es que Naciones Unidas, bueno, anunciaba de que será el siglo de los 9,000 millones, ¿no? De personas, que es, yo creo que el máximo de población que va a haber sobre la Tierra y después va a tenderse a estabilizar tal vez, pero esa otra preocupación la veíamos discutiendo en los diferentes foros, ¿no? Y en Italia en especial, ¿no? Lo que veían ellos es que se parecía mucho a México por los grandes problemas de migración que estaba habiendo, ¿no? Para ellos derivados de dos cosas, ¿no? De la guerra de Medio Oriente, de que ha sido una guerra permanente en los últimos 50 años, y la cuestión de África, que muchos de los africanos que trataban de emigrar a Italia fallecían, ¿no? Y después, en ese entorno se había dado una gran crisis financiera, que ya veremos que esa es una crisis pequeña conforme los que nos espera hoy, ¿no? Entonces, esas cuatro disrupciones que marcaron al siglo nos llevó a que decidiéramos hacer una reunión con otra serie de amigos en Bolonia, y entonces ustedes ven acá a la izquierda Patricio Bianchi, ¿no? Que no sé si lo conozcan algunos de ustedes, pero fue el ministro de Romano Prodi durante su gestión en Italia. Entonces ha sido una figura importante en Italia. Después Sandrine, que está ahí, de los pelos chinos y alborotados, que es una francesa que se fue a vivir a Italia y que está escribiendo con Patricio permanentemente. Después ustedes conocen a Gary Gueretti, ¿no? Que ahí está. A Roberto Camagni. Después acá en la foto más amplia está nuestro amigo Michael Piore, ¿no? Jorge Mata,
y todos ellos entonces decidieron participar en este foro que tuvimos en Bolonia en 1917. Y entonces, ¿qué es la primera, la primera cuestión que discutimos en el libro, ¿no? La política industrial ya no puede ser una política industrial tradicional, es decir, de apoyo a ¿cómo se llama?, las empresas y de desarrollo de algunos sectores, todo eso, sino que va a estar redefinida por un montón de cosas, ¿no? Va a estar redefinida por la cuestión de grandes datos, es decir, la información que estamos generando hoy por hoy en la economía mundial es una cuestión que nunca antes nos imaginamos que pudiéramos generar. Entonces, lo que vamos a tener es demasiada información y tenemos que procesarla de alguna forma que sea coherente para que entonces en esa perspectiva tengamos una política hacia las empresas que realmente sea útil, ¿no? Y esta cuestión lleva, ¿no?, que todo eso tendrá que estar acompañado de la innovación en tecnologías de la información y comunicación, ¿no? En donde, bueno, los chinos ya tienen el 5G y en el resto de los países están viendo cómo se evoluciona hacia ese tecnologías de la información. Después, lo que nos encontramos ahora cada vez que entramos a una planta, pues es mayor número de robots, ¿no? Ahí tenemos el caso del Audi, ¿no?, que se puso en San José Chiapa, en Puebla, y tiene hoy 7,000 robots y 4,000 trabajadores. Entonces, en esa perspectiva, bueno, la robotización o lo tomamos en serio o la robotización nos come, ¿no? Después, la otra cuestión es de que la información de la nube, ¿no?, que nos permite hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo es una cuestión de discusión incluso moral, de si la nube, qué tanta información debe de tener. Y entonces todos esos elementos es lo que denominamos nosotros la cuarta revolución industrial, porque está rediseñando todos los procesos industriales y entonces en esa perspectiva, pues la política de apoyo a las empresas y a la política industrial tiene que tomar en consideración estos cuatro elementos. Ahora, esto trae por consecuencias disrupciones y retos multidimensionales. Nuevas habilidades laborales serán requeridas. Los trabajadores de antes no pueden ser los trabajadores del futuro porque tienen que tener ciertas habilidades laborales, ¿no? Es decir, en esta ocasión con lo de la pandemia, pues vimos que las gentes que estaban entrenadas en la cuestión de manejo de Internet, pues pueden hacer home office sin mayor problema, pero es una cosa de que no es una cuestión generalizada, ¿no? Lo pueden hacer un segmento de la población. Y después, surgimiento de nuevos modelos de negocio, ¿no? Los negocios fluyen, ¿no?, en torno a esta revolución de las cosas, ¿no? De cuestiones de que estamos haciendo impresión de moldes en impresoras que ya las podemos tener en la casa, ¿no? Entonces, esos nuevos modelos de negocio no lo pensábamos antes, ¿no? Y después hay una cuestión muy, muy grande, ¿no?, que está la competencia por la obtención de datos, ¿no? ¿Quién va a resguardar eso? ¿Qué tan moral es la obtención de datos? Y ¿a quién le vamos a estar pidiendo permiso? No se va a pedir permiso, entonces ahí hay una decisión de los diferentes sectores, ¿no? Y los sectores se van a ir adaptando poco a poco, ¿no? Uno piensa que las cosas se pueden hacer rápido, las cosas son más lentas muchas veces y en los procesos productivos son mucho más lentos para adaptarse. Ahora, esto tendrá que estar dado por una institucionalidad, ¿no? Una institucionalidad que tendrá que tener niveles regionales, nacionales y supranacionales. Y estamos ciertos de que se necesitan nuevas regulaciones,
cuáles son los abogados que estarán preparados realmente para poder diseñar las nuevas leyes y los nuevos textos que puedan entonces estar rigiendo las cosas. Y aquí viene el otro gran cambio que veíamos venir en nuestro seminario, ¿no? La cuestión de las cadenas globales de valor. Dijéramos, finales del siglo pasado y principios de este siglo, se empezaron a desarrollar cadenas globales de valor, en la cual básicamente se trataba de obtener un menor costo de mano de obra, y entonces se mandaban las fábricas de un lado a otro, ¿no? Pero entonces, ese modelo que es el que predomina hoy, ¿no? De las cadenas globales de valor, pues va a tener que ser modificado y está siendo modificado porque lo que se dieron cuenta las empresas, las grandes multinacionales, es que tienen que meter mucha tecnología, ¿no? Que les dé una ventaja sobre la competencia, ¿no? Entonces, y aquí vienen varias consideraciones, ¿no? La cuestión de la conectividad y las capacidades tecnológicas, vamos a tener que mantener, van a ser suficientes para mantener la cadena de suministro o no. Y sirve como reflexión que con el surgimiento de la pandemia se espera que se rediseñen las estrategias, ¿no? Abriendo espacios a producciones locales, sustituyendo importaciones en áreas claves. Y ustedes van a decir, ¿hay cuáles, no? Miren, creo que ha habido una respuesta muy rápida en esto de las cadenas globales de valor, en términos de los aparatos, de los instrumentos médicos, todo el instrumental médico. Lo que estamos viendo es que de repente muchos locales han empezado a hacer precisamente una cuestión de instrumentos médicos para atender la pandemia. Entonces, lo que podemos decir es que ahí que estamos haciendo un proceso en plena crisis, muchos ingenieros mexicanos, ingenieros de todo el mundo, tuvieron que rediseñar esas cadenas globales de valor para que muchos medicamentos se hagan localmente y muchos de los dispositivos médicos también se hagan localmente, ¿no? Entonces, estamos viendo cosas que no sabemos qué tan permanentes sean, pero que lo que sabemos es que están abriendo una puerta en todos los ámbitos, ¿no? Habrá en estarán las economías preparadas para este diseño, pues no está tan fácil, ¿no? Hay cambios abruptos que necesitarán cambios estructurales, ¿no? Y para ello es necesario replantear indicadores de diagnóstico más precisos para saber qué tan preparados están cada una de las economías, ¿no? La originalidad, el ciclo de las tecnologías, el conocimiento de la localización, la diversificación tecnológica y la concentración de actividades innovadoras serán indicadores de mayor relevancia. Ahora, y aquí llegamos al tema que nos ocupa y que nos trae, nos tiene a nosotros, es el papel de la política industrial en este nuevo proceso, ¿no? Que son una serie de políticas que las grandes economías lograron, China y Estados Unidos lograron crear cambios estructurales, sobre todo China, ¿no? La capacidad de transformación de aparatos productivos tradicionales hacia aparatos productivos muy, muy, muy sofisticados, solamente lo han hecho los chinos en un periodo tan corto, ¿no? Pero entonces, en esta perspectiva, la pregunta es, ¿cuántas economías van a estar preparadas o podrán rediseñarse al ritmo que se requiera en esta perspectiva de lo que se necesita en estas nuevas tendencias, ¿no? Y después, en todo esto, la cuestión de la institucionalidad, las instituciones están preparadas para atender a los diferentes niveles o necesitamos cambiar todas las instituciones, ¿no?
para que podamos hacer dos cosas. Por una parte, meternos a esa dinámica de una velocidad casi en nivel de más allá del sonido, ¿no? Para ver cómo cambiamos el aparato productivo, pero por otras partes tenemos que tomar el componente social. Es decir, los trabajadores, ¿cómo van a estar? ¿Qué vamos a hacer con ellos, no? Entonces, la política industrial tendrá que estar basada en los procesos para realmente poder conducir el cambio, pero tendrá que ir adelante de las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ahí pensamos, no? Pues, por ejemplo, que haya un grupo instituido en cada país que esté pensando el futuro y que le vaya dando secuencia a todas esas perspectivas, ¿no? De cuál es lo nuevo y cómo se tienen que ir adaptando, ¿no? Pero para eso requerimos entonces un consenso de que debe haber una planificación para el futuro, que es una cuestión que en América Latina cuando menos no se ha logrado. Y entonces ahí está América Latina, va a quedar sumido en la producción de materias primas, y entonces vamos a seguir dependientes de la cuestión de las materias primas, o vamos a realmente entrar a esa política industrial del futuro, pero entonces ahí necesitamos pues otro tipo de gobiernos, ¿no? Gobiernos que no piensen en la cuestión de los términos de su mandato, sino que estén pensando en ir más allá de la cuestión de los términos de cada mandato en América Latina, ¿no? Y tal vez, ¿no? Alicia Bárcena nos ha estado diciendo en las últimas semanas, desde que empezó esto de la pandemia, ¿no? Que es tal vez el momento adecuado para replantear y rediseñar la política industrial para reconstruir América Latina, ¿no? Creando cadenas regionales de valor. A lo mejor Alicia tiene razón, Alicia podrían ser los que guíen este proceso, ¿no? Ahora, ¿qué tendencias marcarán el futuro? Nos preguntamos en el libro, ¿no? Cambio climático y transición energética, ¿no? Ahí estamos ciertos de que la cuestión del cambio climático va a seguir. No sé si leyeron ustedes las noticias de esta semana de cómo Estados Unidos compró una parte de Groenlandia, ¿no? Y los chinos decidieron están contentos por eso, porque van entonces a poder navegar por el Polo Norte para llegar más rápido a sus destinos, ¿no? Entonces, es una barbaridad de esto, pero ustedes imaginen la barbaridad que está tratando de hacer Trump en el cambio climático y cómo va a destruir eso, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que tenemos que ver, ¿no? Después, la pobreza y la desigualdad es una tendencia que marcará el futuro, y tenemos que ver entonces en esa perspectiva la pobreza, de qué manera va a entrar en este nuevo rediseño de la política industrial, qué tipo de cuestiones es para incorporar a más gente y evitar la crisis. Después está el problema de la nueva movilidad, ¿no? Cada día es más evidente que la movilidad que tenemos en las ciudades y entre las ciudades es imposible de que siga siendo una regla que más coches y más camiones y algún tipo de transporte tendrá que surgir, un transporte colectivo. Y después, ligado a este rediseño de la sociedad, tendrá que venir la idea de consumo de masas y nueva dinámica poblacional, ¿no? Y entonces ahí aparecerá el problema de siempre, que es los de problemas de gobernanza y la cuestión de la robotización y las nuevas habilidades. Entonces, esto traerá por consecuencia, ¿no? Cambios culturales y sociales, ¿no? ¿De qué manera vamos a estar viendo, no? Ya vimos que la pandemia nos metió en las casas y lo cultural ahora lo llevamos a través de las pantallas, ¿no? Entonces, esa será la complejidad de la nueva revolución industrial. En realidad, hacer sociedades más aisladas, pero que tienen una perspectiva de intercomunicación por estos medios,
Entonces, está sumamente interesante, yo creo, ¿no? Pero planteamos esas cosas, las revoluciones industriales tienen un profundo impacto en el desarrollo social y cultural. Entonces, vamos a tener que cambiar instituciones, ¿no? Las instituciones de hoy nos queda claro que no nos podemos poner de acuerdo y para eso tenemos que crear nuevas instituciones que recreen la forma como la sociedad se está llevando a cabo. Y para terminar, ¿no? De lo que planteamos en el libro, el cambio está cerca, la tecnología cambia cada paso, necesitamos estar preparados y entonces esperamos que algunas de estas notas que adelantamos en el libro sirvan para comprender la magnitud de la revolución a la que nos estamos enfrentando y después cómo en nuestra vida diaria esto va a cambiar y cómo vamos a rediseñar a las sociedades de lo que resta del siglo XXI. Bueno, pues con estas ideas simplemente quiero expresarles su agradecimiento por escuchar y bueno, estoy abierto a sus preguntas si las tienen. Muchas gracias, profesor Clemente Ruiz Durán. Un aplauso, por favor. No sé si se oiga. Claro que sí. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Pues ahora sí, si quieren apuntar sus preguntas en el chat y yo las voy leyendo, vamos a tomar primero 3 preguntas y después vamos a dejar que el doctor Clemente nos responda y después tomamos otras 3 y así sucesivamente. ¿Alguien quiere apuntar alguna pregunta? No hay preguntas. Pepe, ¿estás ahí? Sí, sí. Yo creo Sí. que, bueno, tú que eres precisamente de la política industrial en el mundo, ¿cómo ves las cosas? No, excelente. Me gustó mucho tu presentación y ves cosas muy, muy interesantes. Y la primera reacción que me dio, bueno, muchas, la verdad, muchas, pero eh, eh, voy a decir algo que no es políticamente correcto, a ver cómo la ves, que muchos países que han tenido éxito en desarrollarse no han sido países democráticos, han sido regímenes pues duros, pueden ser ¿cómo se llama? El imperio alemán o el imperio japonés o el partido comunista chino o los militares en Corea, pero han sido pueblos que han tenido visión de largo plazo para hacer todo lo que han podido lograr, ¿no? Y es difícil con democracias que cambian cada 6 años, en el caso de nosotros, tener una visión de largo plazo. ¿Cómo hacerles una inquietud? Sí, de nosotros, eh, eh, necesita un esquema de planeación de la más largo plazo y que no necesariamente tiene que estar ligado a los gobiernos, sino como una cosa arriba del gobierno, ¿no? De que esté viendo las tendencias y todo esto como una cuestión entre sociedad y política, ¿no? Pero sí se necesita de algo de planeación de largo plazo. Porque si te das cuenta, bueno, aquí, por ejemplo, ¿no? En el gobierno actual, pues está poniendo ciertas metas de algunos proyectos específicos, pero es insuficiente eso, ¿no? Es decir, lo que tenemos que pensar es, para el año 2050, cómo va a ser México y cómo vamos a estar construyendo las capacidades hoy, ¿no? Entonces, yo concuerdo contigo que sí se necesita un poco de una mano mucho más fuerte en términos de una política de largo plazo, porque de otra forma no se logran esas transformaciones, ¿no? Eh, los chinos lo lograron gracias a que tiene ese ministerio de planeación de largo plazo, y los coreanos igual, ¿no?
Los coreanos, me tocó visitar a mí las plantas del Nuevo Mundo, ¿no? ¿Cuáles son las plantas del Nuevo Mundo, no? Bueno, pues Samsung transformándose en la industria para el cáncer, pero después me llevaron a las empresas que están haciendo agricultura en el fondo del mar, ¿no? Entonces, eso, en México, ¿en dónde lo estamos viendo, no? Es decir, ¿dónde se está pensando de que el mar lo podemos utilizar de una manera diferente a como se está utilizando el día de hoy, ¿no? Entonces, esas cosas son únicamente que se tenga una visión de muy largo plazo de cómo va a estar la cuestión de la alimentación, la cuestión de todo, ¿no? Entonces, yo sí creo que debe de haber una mayor dirección en términos de una sociedad, sepa dónde vaya en los próximos 50 años, ¿no? Ok, aquí tenemos ya unas preguntas. Miren, tenemos aquí Pedro Valdés, Valderrama. La primera pregunta es, ¿qué pasará con el sector servicios? No sé si, doctor Clemente, no sé si se las leo las primeras tres o las va contestando una por una. Voy contestando, ¿no? Para después no hacerme bolas. Ok. La cuestión de los servicios, bueno, lo que pasa es de que la industria y los servicios ahora están interconectados, ¿no? Es decir, no se puede pensar en un sector industrial aislado, sino de que están interconectados y entonces los servicios van a ser parte de todo esto, ¿no? Porque eh, la cuestión de cómo los servicios como Amazon o Alibaba y todos ellos están surgiendo en el mundo, pues fue a partir de un servicio, pero que están transformando la producción en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que hoy por hoy, ¿no? Creo que están muy ligados la producción y los servicios, ¿no? Y si me atrevo a ir más lejos, si nosotros vemos cada cadena global de valor tiene un componente de materias primas, es decir, los sectores primarios, transformación y después toda la cuestión de la comercialización, ¿no? Entonces, en ese entorno es de que los servicios se vuelven esenciales, ¿no? Es decir, hoy necesitamos, si, como, bueno, antes de que hubiera la pandemia, nos íbamos a sentar en un restaurante y el restaurante era otros insumos de cierto tipo, ¿no? Entonces, el restaurante de servicios, no. El restaurante está dirigiendo parte de la producción para hacer una producción un poco más sofisticada de alimentos, ¿no? Entonces, lo que yo ver es exactamente cómo son las cadenas de valor actuales y que las cadenas de valor actuales tienen desde materias primas, producción y servicios, ¿no? Y entonces no pensar en los servicios independientemente de la producción o de la transformación, ¿no? Es lo que respondería a eso. Sí, sí, Y pregúntale a Pedro si estás satisfecho. Ahorita le preguntamos, pero bueno, lo que les quería comentar, bueno, tenía un poco mal internet, pero lo que quería comentar es de que, de hecho, el primer capítulo del libro aborda esa dicotomía, si el sector servicios es el que va a comandar ahora, o si es la industrial, o si sigue siendo la industrial, ¿no? El primer capítulo de Hyun Chang y su coautor. Otra pregunta que tenemos aquí de nuestra compañera Mónica. ¿Sí me oyen? Creo que no. A ver. Perdón, ya regresó. Sí me oyen, ¿verdad? Sí, se escucha. Sí, sí te escucho. Sí, la pregunta de Bueno, Mónica. yo sí te escucho. Ya fue Francisco. Perdón, ahora me fui yo. No, ya regresé. Ya regresó. Este internet, a veces nos pone aquí malas jugadas. Pero, a ver, híjole, se borraron las preguntas. Híjole, la segunda. No. La Es segunda. mejor, Sí, sigue las A ver, preguntas, es mejor pero participarla. Yo estoy de hecho sí viendo, se pueden leer. sí se pueden leer. A ver, Un, la de Mónica me parecía muy buena, si la pueden leer. A ver, yo era la que, leo, yo leo la de Mónica. Dice, ¿qué implicaciones tendría la robotización en México para el empleo y los salarios? Bueno, es obvio de que lo que les decía, ¿no?
nosotros normalmente así construíamos plantas automotrices para emplear gentes, ¿no? ¿Y qué sucedió? Las nuevas plantas, las automotrices, la de Audi, la de BMW, pues utilizan más robots que gente, ¿no? Entonces hay un desplazamiento de la mano de obra. Las gentes hay que ponerlas ya no a hacer cuestiones de fábrica, sino tenemos que educarlas, que participen de una manera creativa, ¿no? De otra forma, lo que vamos a tener es la cuestión del desempleo y una polarización mayor, ¿no? Ok, había una tercera pregunta sobre la tipo de educación que se necesitaba. No sé si por ahí la puedan ver. Creo que estaba más abajito la de Moni. Si quieren, yo la leo. La mandó Mario Edgar Magdaleno. Dice, de acuerdo con los últimos reportes de la CEPAL y tomando en cuenta que se lleva a cabo una integración económica por regiones, ¿qué tan flexibles o qué tanto margen de error podrían tener las políticas las políticas industriales que aplican los países particularmente de América Latina? ¿Podrías repetirla, a ver, ese último? Sí, si quiere solamente le repito la pregunta, profesor. ¿Qué tan flexibles o qué tanto margen de error podrían tener las políticas industriales que apliquen los países, particularmente de América Latina? Bueno, América Latina lo que pasó es que, por desgracia, ¿en qué caímos, no? Las políticas industriales se volvió una palabra, una mala palabra para pues para todo el esquema neoliberal, y entonces poca política industrial se hizo, ¿no? Entonces ahora la cuestión es cómo recuperar esas políticas industriales, ¿no? Esas políticas industriales que transformen, eso es lo que estamos planteando, ¿no? Y entonces el capítulo de Chang, en ese sentido en el libro, podría ayudarles a pensar en eso, ¿no? Y cuáles son la cuestión de que sí, cada vez tenemos que pensar más a dónde vamos a dirigir a los jóvenes a que se intenten integrarse al aparato productivo, ¿no? Porque de otra forma vamos a tener mucho problema y vamos a tener problemas de desempleo grandes, ¿no? Y con ello, entonces, el problema de la distribución y la pobreza van a estar en el país muy graves, ¿no? En América Latina, ¿no? Toda América Latina se dedicó a vivir de sus materias primas y no le dio importancia a toda la cuestión de cómo hacer una transformación hacia industria y servicios de alta calidad, ¿no? Ok, aquí déjeme retomar las preguntas, por favor. Aquí tenemos una de Rodrigo Alifat Rodríguez, nuestro compañero del seminario. Dice, desde su perspectiva, ¿cuáles son las actividades tecnológicas en las que podrían involucrarse economías emergentes como la mexicana? Bueno, yo creo que tenemos que aprender de los asiáticos. Tenemos que definir hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, queremos ir hacia la construcción de qué, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Volviendo al caso de Corea, ¿no? Y que viene acá tratado también en los sistemas nacionales de innovación, ¿no? Eh, Ellos decidieron, pues, que iban a dedicarse a hacer cuestiones de alta tecnología, ¿no? Y entonces se metieron por el coche, por los barcos, y ahora están en la alta tecnología de esto. Entonces, ¿cuál es el camino para nosotros? Nosotros tenemos que decidirnos a construir, a producir, a manufacturar. Por México, lo que ha sucedido, por ejemplo, es que traemos para que nos produzcan, ¿no? Entonces no estamos en el diseño. Si realmente queremos estar en la punta de la industria, tenemos que entrar al diseño, tenemos que ser los que creemos las cosas. Sin una política industrial muy decidida en ese entorno, pues vamos a seguir siendo un país dominado, dijéramos, por cadenas globales de valor de otros países, ¿no? Y dejándonos a producir las cosas
de menor valor agregado, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede, que hay áreas estratégicas, ¿no? Ahora el área estratégica cada vez va a ser más la cuestión de la salud, ¿no? Entonces, dediquémonos a producir farmacéuticos de tercera generación, ¿no? De esos que los chochitos esos que nos tomamos transforman al cuerpo en 2 o 3 minutos, ¿no? Entonces, las vacunas que se necesitan para las próximas pandemias, creo que tenemos nosotros, la farmacéutica, los dispositivos médicos, serían gran parte de esa nueva estrategia que tenemos que diseñar. Ok, muy bien. Aquí tenemos otra pregunta de nuestro compañero Rafael González. ¿Sería conveniente que los gobiernos empezaran a plantear el implementar el ingreso básico universal en los próximos años? Como un resultado de sus investigaciones, doctor, ¿podría comentar algo sobre este punto? Sobre el ingreso universal. Sí. Bueno, mira, no tratamos eso directamente, de lo del ingreso universal, pero ¿qué es lo que sí tratamos, no? Que decimos que se necesita una reingeniería de las sociedades para que puedan producir y transformar las cosas de una manera más amplia, ¿no? Entonces necesitamos un cambio institucional muy fuerte, ¿no? De lo contrario, la cuestión de los conflictos y las faltas de acuerdos van a seguir permaneciendo, ¿no? Ok. Tenemos aquí también una pregunta de nuestro compañero Yulen. Dice, en el marco de la nueva economía digital, va resultando evidente que la provisión de datos es un insumo fundamental. Microsoft reclamaba la última semana datos más abiertos. Con el tema de la pandemia, la privacidad no parece prioritario. ¿Puede ser el momento de que se establezca un criterio de datos más abiertos para facilitar la data revolution? Esa es esta pregunta. Sí, yo creo que, bueno, hay la pelea por los datos, ¿no? ¿Qué tan abiertos o qué tan cerrados tienen que ser los datos? Y ahí los americanos están celosos, ¿no? De que con los sistemas digitales americanos, ¿no? Chinos, les están robando información, ¿no? Entonces, creo que es de lo más pertinente esa pregunta y entonces, ¿de qué manera vamos a asegurar cierta confidencialidad o si vamos a querer que todos sean abiertos? Les pongo un caso, ¿no? En una de las discusiones aquí en Internet que hubo, cómo los chinos habían hecho para controlar a la pandemia, hay una cuestión, fue una muy interesante, ¿no? Cómo con las cámaras en las calles lograban ver una gente que había contagiado a otra, cómo iba caminando, y entonces hicieron un algoritmo, ¿no? Para seguir a todas las gentes, y es lo que les sirvió para más o menos tener un control de toda la gente que había sido contagiada. Entonces, en este caso, la no privacidad de los datos en China para efectos de una pandemia fue esencial para el control de la propia pandemia, ¿no? Aquí no sabemos, ¿no? No tenemos un sistema de información de eso. Entonces, ¿estamos dispuestos a aceptar un sistema de información de esa naturaleza, por ejemplo, para el control de la pandemia? Pues creo que es una discusión incluso moral muy fuerte, ¿no? Ok. Aquí tenemos otra pregunta del doctor José Romero, y quisiera combinarla con una pregunta mía que se relaciona. La pregunta del doctor Romero dice, ¿qué limitaciones impone un sector manufacturero dominado por empresas transnacionales para una política industrial nacional? Esa es la pregunta del doctor Romero. Y la mía, yo aprovechando que pude leer su capítulo, habla usted sobre unas políticas de Estados Unidos, Alemania y Japón a nivel estatal, que tiene que ver con la política regional. Y otra política a nivel federal de la política manufacturera. Hay una coordinación entre las políticas estatales y federales. Y debe haber una congruencia en ellas, ¿no? Pero después, en un párrafo más abajo, después dice que los países en desarrollo, yo pensaba que iba a continuar diciendo que deben de continuar esta relación entre políticas estatales y federales,
pero después en otro párrafo usted dice que los países en desarrollo deben de sumarse a las cadenas globales de valor, para incorporarse en esta tren de tecnología y poder incorporar más valor agregado. Entonces mi pregunta ¿es una política nacional lo que deberíamos de seguir aún con esta información que tenemos de la pandemia? ¿O debemos de meternos en las cadenas de valor? O sea, sería esa dicotomía, si la puede comentar entre políticas nacionales, industriales y políticas de comercio exterior y cadenas globales de valor. ¿Cuál sería la combinación correcta entre estas dos perspectivas? Es decir, es una pregunta de $64,000, ¿no? No, a ver, el problema, a ver, nuestros inversionistas no invierten lo suficiente y por eso, dijéramos, tiene que venir inversión extranjera y ponerse, y ellos, bueno, ellos traen sus metas, ¿no? Es decir, es crear insumos baratos para la producción que están haciendo en otro país. Entonces, yo creo que, bueno, espero que las cadenas globales de valor van a seguir subsistiendo a nivel global. La cuestión básica aquí es en qué términos, ¿no? Queremos que subsistan, ¿no? ¿Cómo aprovecharlas para nosotros mismos, ¿no? Que esa es la pregunta. Y vuelvo a uno de los planteamientos iniciales que hice de que se necesita una cuestión de planeación de largo plazo, ¿no? Un Consejo Nacional de Planeación que esté por arriba de toda la cuestión burocrática y que esté pensando en el largo plazo. Y ahí entonces, ¿no? Ver de qué forma podemos utilizar las cadenas actuales en nuestro favor y después qué cadenas vamos a desarrollar, ¿no? Porque lo que nos interesa es desarrollar nuevas cadenas, ¿no? No quedarnos con lo que tenemos, ¿no? Entonces, sin un ejercicio de planeación de largo plazo, en donde alguien, es decir, esta entidad esté sugiriendo y el diseño de las cosas, lo que vamos a quedar es nuevamente que vengan los extranjeros, que hagan lo que quieran aquí con tal vez, ¿cómo se llama? Salarios un poco recuperados con actual administración, pero ese no es el cambio, ¿no? Que queremos. Lo que queremos es de que nosotros pudiéramos generar nuestras propias cadenas de valor. Okay. ¿Alguna pregunta más adicional, doctor Romero? ¿O comentario? ¿No, doctor Romero? No, Sí, estoy viendo aquí, Francisco. aquí hay más preguntas. Sí. Aquí tenemos otro de Moisés Morales. Dice, en el caso particular de México, ¿qué papel tendría Pemex en esta reestructuración de las cadenas globales de valor? Y yo creo que con Pemex es una de nuestras empresas insignia, ¿no? En algún momento en los años 70 del siglo pasado se pensó de que Pemex pudiera ser su cadena de valor petroquímica, ¿no? Y que se pudieran diseñar desde ahí una estrategia, pues, de avance tecnológico, ¿no? La crisis del 82 hizo que se perdieran esas ideas, ¿no? Y después lo que hemos estado haciendo es utilizar el petróleo, pues, para proveernos de divisas, ¿no? Pero son petróleo crudo y todo eso, ¿no? Entonces, ya no se construyen petroquímicas en México, ¿eh? Es decir, es curioso, ¿no? De que Corea, que no tiene ni un litro de petróleo, importa el petróleo y tiene una de las petroquímicas más, una industria petroquímica de lo más desarrollado. Entonces, yo creo que a Pemex lo tenemos que repensar
rediseñar, porque en la forma como está ahora pensado para explotar petróleo, pues digo, ahí podrá estar, ¿no? Pero no va a ser el agente de cambio que queremos. Y como hemos decidido dedicarle tanto dinero a Pemex, pues hagamos que sea más redituable la cuestión de invertir en Pemex, ¿no? Entonces, ¿invertir en qué? En que cree sus propias cadenas de valor, pero cadenas de valor en petroquímica de alto nivel, ¿no? Entonces, yo creo que Pemex puede jugar dos papeles, o un papel negativo, en términos de que se siga produciendo nada más petróleo, o uno en el cual se transforme el petróleo y podamos entrar a la petroquímica más elaborada, ¿no? Ok. Entonces, estaría a favor de la nueva refinería. La refinería refina el petróleo, no es petroquímica. Yo me hubiera ido más por una petroquímica. Eh, Refinar, hay exceso de capacidad de refinación en el mundo. Yo creo que, pues, va a ser una ayuda, pero no que sea la transformación que necesitamos, ¿no? Ok. Muy bien. Otra pregunta de Paola M. es, ¿cómo implementar una política industrial con enfoque de manejo responsable de recursos humanos y naturales? ¿Responsable de qué? De recursos humanos y naturales. Sí, yo creo que, bueno, lo que decía al principio de la presentación, ¿no? Una de las preocupaciones que tenemos es que el cambio climático está aquí, llegó y nos va a estar rediseñando el mundo. Y entonces lo que creo que tendríamos que hacer es ser muy responsables con el tipo de política industrial, que sea amigable con el medio ambiente y al mismo tiempo que sea capaz esa política industrial de inducir las transformaciones que se requieren. Pero el medio ambiente va a ser uno de los parámetros que tenemos que estar teniendo presentes. En los objetivos de Naciones Unidas, en los nuevos objetivos, el cambio climático está como uno de los puntos esenciales de la reestructuración, ¿no? Ok. Ahorita que tengo el monopolio del micrófono, quisiera rápidamente comentar otra pregunta rápida, que no lo, parece que sí lo comentan, pero no hay un capítulo como tal sobre la parte del financiamiento. Las crisis que hemos tenido, pues mucha parte se detona por el endeudamiento en dólares. No sé si usted tenga una respuesta sobre qué tipo de financiamiento o qué tipo el gobierno tendría que hacer para ayudar en este proceso de industrialización hacia el siglo XXI. Bueno, nuestro gobierno es un gobierno con buenas intenciones, pero muy pobre, ¿no? Necesita hacer una reforma fiscal de fondo, ¿no? Pero mira, antes de hacer la reforma fiscal, debíamos de hacer el ejercicio de que el país como queremos que participen todos, ¿no? Es un ejercicio de planeación participativa al más alto nivel, ¿no? Para tener un esquema, bueno, queremos hacer esto, ¿cuál lo va a hacer el Estado, cuál los empresarios, ¿no? Entonces, sí se necesita, yo creo que el Estado debe de intervenir fuertemente en la economía para transformar el aparato que tenemos hoy, ¿no? Pero siempre y cuando haga su tarea adecuadamente, ¿no? La tarea adecuada es la planeación de largo plazo. Ok. Aquí tenemos otras preguntas. Por ejemplo, Joaquín nos pregunta, ¿con qué herramientas se puede desarrollar las cadenas? Como ejemplo, la farmacéutica. ¿Con qué instrumentos? ¿Con qué herramientas se puede desarrollar las cadenas? Como ejemplo, la farmacéutica. Mira, Matsukato, que Joaquín le está leyendo,
tiene un libro muy bueno, ¿no? Mariana Mazzucato. Sí, Mariana Mazzucato. Tiene en su primer libro, tiene una idea muy clave y que lo señala ahí claramente, ¿no? El gobierno tiene en sus manos una gran herramienta, que es el poder de compra de de todos los medicamentos. Entonces, la cuestión es conjuntamente ver cuáles son los medicamentos que se necesitan hacer en México y hacer que coincidan unos con otros, ¿no? Es decir, la cuestión de eh, que los privados entren, ¿no? Digo, es una cuestión válida, ¿no? Siempre y cuando, ¿no? Tengan esa perspectiva de largo plazo, ¿no? Y no pensar de que deben de vender los medicamentos a altos costos en el siguiente presupuesto, ¿no? No, es decir, tenemos que ligar esa cuestión, ¿no? El presupuesto público es una gran arma si nosotros sabemos usarla, porque entonces a través de sus compras podemos desarrollar industrias, podemos hacer toda una cadena de valor a partir del presupuesto público. Ok. Ok, muy bien. Yo creo que agregamos otras dos más preguntas La y mía, ya. Francisco. Díceme aquí Andrés, México dejó de lado la política industrial y se olvidó la estrategia de distribución de importaciones. En este contexto de la era digital, ¿qué es lo que sigue para México en política industrial? Nuestro compañero Andrés Blancas. Hola, Clemente. ¿Cómo estás, Andrés? Y me da mucho gusto escucharte y verte. A mí también y saber que están bien. Sí, qué bueno. Mira, yo creo que la política industrial juega un papel muy importante en términos de que puede ser la que se puede decir que es la política para la transformación económica del país. Entonces, necesitamos, más que una Secretaría de Economía que haga trámites, tenemos que hacer una Secretaría de Economía que dirija y que planee hacia el futuro, ¿no? Entonces, la política industrial es muy importante, pero no como se está haciendo ahorita, ¿no? Ahorita es apagafuegos, ¿no? En el mejor de los casos, es tramitología y todo eso. Tenemos que discutir entre el país, ¿no? Que si queremos realmente entrarle al siglo XXI de manera de aprovechar todo esto que platicamos en el libro, pues entonces para hacer eso, se inicia un ministerio de planificación de largo plazo, ¿no? Y entonces puede ser la Secretaría de Economía, yo no sé quién lo debería de llevar, ¿no? Pero alguien al que se le dé la suficiente fuerza como para que piense y diseñe políticas de largo plazo, ¿no? Entonces, ¿debe de haber política industrial? Creo que sí. Creo que no ha habido política industrial en los últimos años. Lo que se han dedicado es a hacer tramitologías, ¿no? La Secretaría de Economía se constituyó en una gran oficina de trámites, ¿no? Entonces, pues así nos sirve, ¿no? Perfecto. Muy bien. La siguiente pregunta de José Romero es, ¿la ciencia y la tecnología mexicana está a la altura de los requerimientos de la nueva política industrial? Yo creo que necesitamos la ciencia. Hay muchos científicos en muchas universidades de las que hemos estado financiando durante las últimas décadas y en algunos casos se quedan investigaciones ahí botadas y todo eso. Tenemos que hacer un inventario de qué están haciendo eh, las universidades en términos de ciencia, ¿no? Y tratar de que éstas se combinen con las industrias. A mí me gusta poner un caso ¿cómo se llama? Paradigmático en México, y es los Berrondo que hicieron MAVE en el Bajío, es decir, en Querétaro y San Luis Potosí, decidieron que
en lugar de ellos tener un departamento de investigación y desarrollo, lo iban a encargar esto a las universidades, su investigación y desarrollo, y con ello ellos les podrían decir qué estaban pensando y a ver esa interacción, ¿no? Entre universidad y empresas, ¿no? Y lo que dio por consecuencia es que los MAVE, es decir, los Berrondo, ¿no? Están ahora en cerca de 70 países, ¿no? Venden sus productos. ¿Qué es lo que hubo, no? Hubo una voluntad empresarial con visión de largo plazo y entonces decidieron entrar a esta perspectiva, ¿no? Entonces yo creo que es lo que debíamos estar pensando, ¿no? ¿Cómo lograr esa simbiosis que se dio también entre los Berrondo y en términos de, ellos son empresarios propiamente, y entonces cómo utilizaron a las universidades, y entonces cómo la ciencia ayudó a desarrollar, y yo creo que muchos de nosotros tendremos algún artículo MAVE en nuestras casas, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que necesitamos. ¿Cómo desencadenar más de esos procesos que no estamos, que están ahí, pero que no logramos verlos y no logramos entonces apoyarlos, ¿no? Entonces, y que también, ¿cómo se ahorran? Ellos ahorraron costos, llevándolos a las universidades, y entonces, lo que iban a gastar en su empresa se los dieron a las universidades. Entonces, esas cosas hay que verlas y hay que explotarlas para esta transformación de la política industrial, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues yo creo que ya eso ya fue la última pregunta. Me parece que ya no hay más. Creo que contestó muy bien todas nuestras preguntas, doctor Clemente. Le agradecemos la participación en nuestro seminario de desarrollo. Y pues nada más queda pues que agradecer y espero que lo tengamos otra vez pronto por acá o ya en el colegio en México. O, pero muchas gracias. No sé si alguien quiere añadir algo más. No, pues felicitar a Clemente por su libro y pues lo vamos a adquirir ahora a ver cómo anda Amazon, porque anda muy lento, pero vamos a tratar de que nos llegue rápido. Muchísimas gracias, Clemente. Estuvo muy buena la presentación. No, Felicidades. gracias a ustedes y por darme esta oportunidad de pues platicar un poco del libro y platicar sobre las ideas de la política industrial del futuro, ¿no? Muchísimas gracias. Francisco, muchas gracias por todo el apoyo. No, para eso estamos, profesor. No, muchas gracias. Aprendimos perdón por que se fue la luz. Muy bien, pues muchas gracias, compañeros, por estar con nosotros y pues esperemos vernos muy pronto por aquí mismo. Gracias. En 15 días. Gracias. Hasta En luego. 15 días, dice Saúl, ¿no? En 15 días nos vamos a reunir ahora con una plática de Julen y del profesor Romero. Hecho. Yo creo que en estos días nos están dando el título, pero ya vamos anunciando esto para poderlo subir a internet con el título adecuado que ellos vayan a presentar. Pero en 15 días vamos a tener nuestra próxima charla, nuestra próxima reunión. Muy bien. Bueno, sería todo. Esperamos las invitaciones nada más. Sí, cómo no, Claro que por sí. supuesto. Gracias, Francisco. Muy buen papel. No, gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Te debemos la constancia, Francisco. Y al doctor Clemente Y al doctor también. Clemente también. Sí, También. está muy bien. Muy bien. Gracias. Saludos. Saludos, bye.